nada, presentarla casi que resulta redundante, ¿no? Coordinadora General de Evento de Venezuela, pero es el arquetipo de la defensa de la libertad frente a la dictadura, frente al autoritarismo, frente a la tiranía en América Latina. Así que nada, como siempre, María Corina, para nosotros es un honor, es un orgullo y una vergüenza. Siempre te digo lo mismo, digo, pero ver todo lo que hacen ustedes, a Pedro se lo digo mucho, ver todo lo que hacen ustedes un poco que nos avergüenza a todos los que no estamos enfrente de un monstruo tan monumental como el que tienen enfrente. Así que gracias de nuevo por tu tiempo, siempre lo valoramos muchísimo. No, gracias a ti, Alejandro, gracias a la Fundación Libertad, a la Fundación Internacional para la Libertad, a Gerardo Bon Giovanni, a Daniel, que nos está acompañando hoy, y por supuesto a Mario Vargas Llosa y a nuestro querido Álvaro Vargas Llosa. A ver, ustedes tienen un monstruo que no deben de subestimar tampoco, ¿no? Y yo he repetido durante estos años muchas veces una expresión que a mí me sacude, y es que hace más de 20 años, muchos venezolanos decían Venezuela no es Cuba. Y hoy a mí me aterra escuchar a mexicanos decir México no es Venezuela, Colombia no es Venezuela, o Argentina no es Venezuela. Y yo creo que es desconocer la magnitud de lo que estamos enfrentando, que es un proyecto de dominación que tiene un componente criminal que lo ha hecho casi con un financiamiento infinito, sin escrúpulos, pero que además ha sabido mimetizarse, transformarse detrás de una fachada pseudo ideológica del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, y con un soporte atrás geopolítico que ahora ya no nos pueden decir alarmistas o exagerados cuando hablamos de la presencia, la injerencia de países como Rusia, China, Irán, Turquía y por supuesto Cuba. Entonces yo sí creo que estamos en un momento de máximo riesgo y peligro para toda la región, todos los países del hemisferio, pero también hay grandes aprendizajes y grandes lecciones sobre los cuales podemos apuntalar sin ingenuidad. Bien, bien. Déjame introducir con el tema de Argentina, porque por supuesto viste que los argentinos somos muy argentinocéntricos, pero vos mencionaste este monstruo que está creciendo en Argentina. Y ayer nos preguntábamos esto con algunos amigos analistas, ¿no? Argentina ha visto derrumbarse el poder adquisitivo de su gente, hemos estado encerrados, hemos tenido una de las cuarentenas más largas de todo el continente, no hay vacunas, de hecho hemos visto con bastante vergüenza cómo el gobierno nacional se robó las vacunas, cosa que ha pasado en algunos, en mayor o menor medida en algunos países, pero acá fue un escándalo. Y sin embargo, no hay ningún estallido social. No hay ningún tipo de estallido social, como ha habido por mucho menos en otros países. Vemos lo que está pasando en Chile, que es uno de los países, el mejor país de la región en términos económicos y sociales, y por muchísimo más en Argentina no pasa nada. Teorías hay muchas, ¿no? Uno dice, bueno, ok, pero al final del día tenemos la memoria fresca de lo que pasó en el 2001, acá el sistema voló en pedazos y no queremos que se repita, pero quedó bastante atrás el 2001, ya estamos en 2021. Y hay una teoría que me parece muy válida, muy plausible, que vos la venís alertando hace mucho tiempo, decir, mira muchachos, no hay estallidos porque los estalladores están en el gobierno, porque al final del día hay una cofradía, una suerte de poder en las sombras que hace que cuando no gobierna la izquierda haya estallidos, y cuando gobierna la izquierda no los haya. ¿Me podés ahondar un poquito en este punto? Porque resulta bien impresionante que en Argentina no haya ningún tipo de estallido social. Mira, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que debemos abordar. Yo doy un paso para atrás, Alejandro, porque yo sí creo que a estas alturas, si algo no podemos ser es ingenuos. Yo he repetido muchas veces en estas semanas que la ingenuidad a estas alturas es tan letal como la complicidad. Ya no hay excusa, no hay excusa. Y seguir creyendo que estos regímenes o gobiernos, y en este caso en concreto el argentino, el problema es de populismo, corrupción o ineficiencia, nada más, es profundamente ingenuo. Claro que lo son. O sea, son corruptos hasta la médula y el populismo es su esencia, pero es mucho más peligroso que eso. Para mí el manejo de la pandemia por los sistemas totalitarios es de librito. Y no es solamente, ay, no consiguieron las vacunas. No, esta situación de neutralización y de terror de la sociedad a la que se han sometido muchos países de Occidente le viene como anillo al dedo a estos países.
para silenciar, para dividir, para aplacar y para impedir además que la sociedad exprese sus enormes descontentos con digamos, la trayectoria o la tendencia que estos gobiernos o regímenes están tomando, ¿no? El tema de las protestas es muy importante asumirlo, porque mucha gente cae en el discurso políticamente correcto, en el sentido de que, bueno, la protesta es legítima, y en todos los sistemas democráticos hay tensiones y hay inconformidad, y esa es la dinámica de la democracia. Está bien, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, aquí no podemos chuparnos el dedo cuando un país como Chile simultáneamente explotó un esquema de protesta violenta en más de 20 estaciones del metro. O sea, eso no es espontáneo. Y en ese sentido, o lo que ha ocurrido en Colombia, donde empezaron varios años con ataques terroristas, y después la izquierda, que ha perdido sus causas por el desempeño terrible en términos de la calidad de vida, la convivencia y la prosperidad en las naciones, busca apropiarse las causas de movimientos sociales para generar fragmentación, deslegitimación de las instituciones democráticas y violencia propiamente dicho. Entonces, yo creo que aquí hay que tener conciencia que lo que ocurrió en el año 2019 en Chile, en Ecuador y en Colombia no es casual. Lo que está pasando hoy en día en Colombia no es casual, y lo que puede pasar en otros países en la región en los días por venir es parte de digamos, un diseño coordinado con mucho financiamiento criminal por detrás. Bien, y me interesa mucho la morfología de este funcionamiento, porque vos lo dijiste bien, hay demandas insatisfechas, las democracias todas hoy se ven con que las demandas cambian mucho, rápidamente, la gente está insatisfecha. Ahora, no es común que un panadero que ve subir el precio de sus insumos o lo que sea, se ponga una capucha y tire una bomba molotov hacia una estación de metro o hacia, digo, ese grupo de encapuchados no parece ser la norma en una sociedad democrática. Entonces digo, ese elemento, ese componente terrorista o terrorista light, si quiero, no tanto, responde a una morfología de poder un poco más compleja. Vos mencionaste el financiamiento. Yo sé que vos esto lo decís en muchos foros, pero para nuestro público me gustaría que lo explicites un poco más. ¿Cuál es la savia que permite todos estos movimientos en América Latina? Mira, para mí es tremendamente doloroso pensar que en un país como el nuestro, que con todos los problemas que tuvimos en nuestra etapa democrática, hubo una enorme movilidad social, una clase media que creció como nunca antes en nuestra historia y que desde luego generó enormes tensiones, ¿no? Y como dice nuestro historiador Germán Carrera Adama, fue una crisis la crisis de la democracia fue por el crecimiento y la expansión de las aspiraciones de una sociedad que en democracia empezó a ver más y más oportunidades de inserción en la dinámica ciudadana y cultural. Un país como Venezuela, que teniendo tantos recursos naturales, una ubicación geográfica realmente estratégica y teniendo una cultura de un empresariado vibrante, en pocos años se ha convertido en el país más miserable del planeta. Y lo estoy hablando con indicadores precisos, ¿no? Esto lo ha calculado Steve Hanke, ¿no? Y lo publicado en estos días. El país más miserable del planeta, con un ingreso per cápita por debajo de Haití, donde tú tienes 96% de la población en pobreza, y donde, Alejandro, y esto es una de las cosas que a mí me desgarra más el alma, estamos viendo el suicidio infantil como una dinámica ya creciendo exponencialmente. O sea, tú te imaginas el grado de desesperación que puede haber en un niño, en una familia, para que los niños se suiciden ante la culpa que sienten algunos de que su familia no los puede sostener y ver el dolor de su mamá. O sea, esto es una cosa monstruosa lo que está pasando en el país. Cuando tú ves que los venezolanos se lanzan al mar para huir a Trinidad, sabiendo que lo más probable es que van a naufragar y van a morir, como está ocurriendo en estas últimas semanas, y lo hemos ido denunciando. ¿De dónde viene la plata entonces? Porque
la industria petrolera venezolana la destruyó el chavismo mucho antes de las sanciones. O sea, echarle la culpa ahorita a las sanciones de los Estados Unidos es una cosa que no se sostiene bajo ningún indicador económico, porque ahí está toda la data, ¿no? Entonces, si tú destruyes el sector privado, porque invadieron, expropiaron más de 5 millones de hectáreas que eran productivas y que ahora no valen nada, que son campos desiertos, entonces no tienes el ingreso por la vía de los impuestos, no tienes ingreso por la vía de industria petrolera que la destruyeron, ¿de dónde viene la plata? Y bueno, ha costado mucho hacerle seguimiento, pero fundamentalmente viene de un entramado criminal hiper sofisticado en el cual todo lo que implica tráfico, por supuesto, de drogas y narcotráfico. Venezuela se ha convertido en el gran paso, se habla de más de 240 toneladas de cocaína que llegan a los Estados Unidos pasando por Venezuela al año, y después la explotación ilegal con un costo ecológico brutal de todo tipo de minerales, en el cual la zona, digamos, el macizo guayanés al suroeste de Venezuela es súper, súper rica. Entonces es extracción de oro, de coltán y de una cantidad de minerales. Agrégale a eso lavado de dólares, legitimación de capitales, prostitución infantil, tráfico de órganos, combustible, todo lo que a ustedes se les ocurre, hoy está pasando en Venezuela, y se estima que más del 70% de nuestro territorio está bajo el control de distintas redes criminales que ejercen control territorial, económico y social de nuestro país. Terrible, terrible. En este contexto, y perdón que repita el improperio argentino, pero en este contexto nuestro presidente, nuestro primer mandatario, aseguró que en Venezuela han ido desapareciendo las violaciones de derechos humanos. ¿Cómo te cayó esto, digamos, ¿no? Porque, insisto, no es un relator más argentino, un periodista de izquierda, sino el mismísimo presidente, ¿no? La verdad es que a mí no me sorprendió. Por cínico, por cruel y por mentiroso que sea, no me sorprendió. Hace unos días el canciller Solá dijo algo similar, que para nosotros fue realmente doloroso, porque dijo: Venezuela se ha vuelto tóxico a nivel internacional. El caso de Venezuela se ha vuelto tóxico, se le está dedicando demasiado tiempo a hablar sobre la crisis humanitaria y la violación de derechos humanos, en vez de estar hablando de otras cosas más importantes como el intercambio comercial, etc., ¿no? Entonces, debo decirte que estos niveles de cinismo, uno ha ido como perdiendo la capacidad de asombro. Primero, es totalmente falso, porque él hacía referencia, me refiero a Alberto Fernández, el señor Alberto Fernández, a que él había logrado, junto con la expresidenta Bachelet, alta comisionada de derechos humanos, que se instalara una misión en representación de la alta comisionada en Venezuela, y eso es mentira, eso es falso. Lo que se logró firmar fue un memorándum de entendimiento, pero estos tres funcionarios están amarrados de manos, no se pueden movilizar como quieren. Si quieren ir a las cárceles donde están presos políticos, civiles y militares, no los dejan entrar. En muchos casos hacen una limpieza para enseñarles uno o dos espacios, cuando sabemos que al lado se está produciendo la tortura más cruel que se ha producido en la historia de Venezuela. Te pregunto por dos factores respecto de, a ver, vos sabés cuál es nuestro compromiso con Venezuela. No queremos que el foco deje de iluminar a Venezuela, el foco de la región y el foco del mundo, pero te pregunto por dos factores, vos me contestarás si eso hizo distraer el foco. Una, la pandemia. La pandemia ha hecho que todos los países obviamente se miren más hacia adentro y perdimos la orientación del faro del mal, lamentablemente te lo voy a poner en estos términos, pero el faro de lo negativo en América Latina y Venezuela. Y segundo, la elección de Biden. Contame cómo la percibís respecto de lo que puede hacer más o menos interés por la causa venezolana. Sí, bueno, con relación al tema del COVID, sin duda, porque además todo empieza a relativizarse, todo el mundo está mal. Me explico, las cifras de los muertos son aterradoras en la mayoría de los países de América Latina, y entonces, claro, ante esa urgencia inminente y el terror que produce, bueno, como dice, la gente mira hacia adentro y se pierde, a mi modo de ver, la conciencia de que es una misma lucha. Es decir, si no entendemos a estas alturas que la dinámica de un proceso o de una operación, un conglomerado criminal, es expansionista,
que no hay manera de contenerlo, que es lo que en muchos casos se planteó durante años. Bueno, vamos a contener el drama venezolano dentro de sus fronteras. Bueno, mira lo que está pasando en Colombia hoy, Alejandro. O sea, la frontera colombo-venezolana, además que es enorme y súper porosa, literalmente se está diluyendo. Y es una zona que algunos expertos llaman una zona gris, donde empieza a diluirse la presencia del Estado en todas sus formas y la dinámica criminal se apodera. Eso se está expandiendo hacia Colombia. Y hoy en día, y yo creo que es muy importante asumir esto, y suena durísimo porque al final somos demócratas, pero asumir que esto es una guerra híbrida es crucial. Estos criminales nos declararon la guerra, a nosotros y a ustedes. Es decir, a todos aquellos países del occidente que compartimos un conjunto de valores y fundamentalmente la democracia liberal. Y estas guerras híbridas se luchan de manera muy, digamos, complejas, llaman enemigos líquidos o gaseosos, porque no es como las guerras convencionales en las cuales tú tienes claro dónde son las fronteras o los límites de quienes están, digamos enfrentando a estos valores o estas creencias o estas instituciones. El procedimiento además es típico, ¿no? Es polarizar, provocar violencia, apropiándose de movimientos sociales, crear como te decía, la división de la sociedad, socavar las instituciones democráticas y una vez que llegan al poder, después de haber financiado con muchísimo dinero candidatos populistas, no soltarlo nunca más. Y esta es la gran amenaza que, bueno, países como Perú, Ecuador y otros deben tener muy claro, e incluso verse en el espejo de Argentina y de Bolivia. Claro. No, además esta lógica de tomás algunas, como dijiste al principio, tomás algunas demandas que son razonables, pero le metés el componente de caos organizado. Obviamente los estados democráticos tienen que responder como responde un estado democrático, con fuerza pública. Entre la fuerza pública y el caos organizado, siempre la fuerza pública termina teniendo alguna preponderancia porque está mejor entrenada, mejor apertrechada, lo que sea, y la comunidad internacional se horroriza diciendo represión. Y ahí la batalla está perdida, digamos, en términos políticos, porque todo el mundo se escandaliza, ¿no? Absolutamente, es yo tengo una persona que respeto mucho analizando estos temas y también me refiere a lo que él llama la simetría de escrúpulos, y ahí tienes todas las de perder. Claro. Y entonces pasan cosas insólitas como que hayan algunos congresistas en los Estados Unidos que están planteando un embargo de armas para la policía colombiana, pero no para el régimen venezolano. Es inconcebible. Sí, sí, son como los domésticos. Acá justamente se está discutiendo algo. Nosotros estamos en Santa Fe, que es una provincia muy golpeada por la violencia y el crimen, y una de las respuestas del gobierno provincial es el desarme civil, como si el problema del crimen narco fuera que hay algunos ciudadanos que tienen armas en su casa, que además son muy pocos, pero bueno, es un acto de hipocresía. Pero déjame subrayarte la última parte de la pregunta, que era sobre el tema de Biden. ¿Cómo lo ves? Yo sé que es complejo todavía, recién estamos viendo qué va a ser, pero hay algunas cosas que parecen entusiasmar personalmente, hay otras que a mí me preocupan muchísimo. Yo coincido contigo, creo que hay elementos, por ejemplo, en temas de inmigración que uno puede estar a favor. Sin embargo, en el caso concreto de Venezuela, para nosotros lo que hasta ahora se infiere es que no tiene la prioridad que tenía Venezuela con la administración anterior. Y asusta mucho porque recordemos que durante el periodo de Obama, la decisión fue poner a un lado el caso Venezuela, pensando que eso podía contenerse y darle prioridad a la atención del caso cubano y promover los diálogos de paz de Colombia. Mira cómo esto resultó. Seguramente ustedes vieron que el día de ayer un asesino, criminal, terrorista, Jesús Santrich, que producto de los acuerdos de paz le asignaron un puesto en el Congreso colombiano, incumplió los acuerdos de paz, se escapó y se estableció en Venezuela y bueno, fue asesinado el día de ayer. Hay muchas teorías, todavía no está claro si fueron sus propios grupos, si fue alguna fuerza militar, no está claro, pero lo que sí evidencia es que esos grupos criminales terroristas se han instalado en nuestro país.
Esto para mí es una amenaza indiscutible para la seguridad hemisférica y eso obviamente incluye a los Estados Unidos. Si tú le agregas que ya hay evidencias de la presencia de militares, no solamente los agentes terroristas de Hezbollah y Hamas operando en Venezuela, pero actores militares de Rusia y de Irán. Y hay información de que estos agentes, actores, funcionarios militares rusos están reforzando batallones en la frontera venezolana, replicando prácticas como las que desarrollaron en Ucrania y en Siria, es decir, darle fuerza y poder de fuego militar a gobiernos, ¿cómo se llama? Ejércitos irregulares, en el caso de Venezuela, guerrilleros y milicianos, es aterrador. Y si esto no es una amenaza a la seguridad de las Américas, entonces explícame qué lo es. Claro. Déjame sacarte de paseo imaginario, más que eso no podemos hacer en esta época del COVID, pero ya nombraste Colombia, hiciste zoom in ahí, déjame llevarte hace un poquito para acá, Perú. ¿Cómo lo ves en esta contienda entre un comunismo bien expreso y bueno, lo que puede hacer Keiko Fujimori, que es una incógnita, ¿no? Ahora aparentemente tiene una intención mucho más democracia liberal, pero está, perdón la mala palabra, vamos a usar el término de Vargas Llosa, está bien jodido el Perú, ¿no? Bueno, yo siento que la reacción que se ha visto en los últimos días es que, y me duele muchísimo decirlo, es que la desgracia y la destrucción de Venezuela sí está sirviendo de alerta en algunos casos, ¿no? Son casi 1.200.000 venezolanos, Alejandro, que han huido de mi país a pie hasta Perú, a pie. Cuando te digo eso es cruzando las zonas más extremas, con sus bebés a bordo, con sus hijos de la mano. Algunos han dejado los zapatos y en harapos. Es indescriptible, ¿no? Madres sin hijos, hijos sin padres, esposas sin sus maridos, maridos sin sus esposas. Es una historia dramática que a nosotros nos sacude, porque debo decirte que Venezuela siempre fue un país de inmigrantes, siempre. Muchos de ustedes vinieron aquí durante las dictaduras del sur, ¿no? Igual que de Chile, y vinieron decenas de miles de españoles durante la guerra civil, y Venezuela, y bueno, no te cuento cuántos colombianos en distintos momentos de dificultad en su país. Venezuela siempre fue un país de brazos abiertos y nos vanagloriábamos de la tolerancia, pero además de la diversidad cultural, y por eso decían que tenían mujeres bellísimas y emprendedores y tantas cosas maravillosas de nuestra cultura. Yo creo que la presencia de tantos venezolanos en Ecuador, en Perú, ha servido de alerta de lo que representa este modelo, donde se instala la violencia, la opresión y la pobreza, y de la destrucción de la familia, y obviamente de la libertad, que es nuestro valor superior. Entonces yo sí veo una oportunidad en Perú de que grupos que han tenido diferencias en el pasado entiendan que hay una amenaza superior y se reaccione entre esa amenaza superior que es Castillo. Y claro, claramente, claro. como lo hemos hablado, libertad o comunismo, punto, no hay más. Y esa es la decisión que Perú tiene que tomar en los próximos días. Bien, y en ese sentido, en esa cosa dicotómica que es muy real, bajamos un poquito más y si lamentablemente Venezuela es el contramodelo en América Latina, el modelo no perfecto, no existe tal cosa, pero el modelo mejorador en América Latina sin duda era nuestro país hermano Chile, que tuvo una elección cuyos resultados son bastante agoreros, bastante pesimistas, sobre todo también por esto que vos decís, faltó una coordinación, un entender que lo que hay enfrente puede ser muchísimo peor, puede terminar detonando las bases mismas del desarrollo económico y social chileno. ¿Cómo ves lo que está pasando en Chile? Sí, sí, bueno. Yo siempre digo, cuando empezamos a hablar de otros países, siempre con mucho respeto, Sí, porque claro, claro, claro. creo que uno tiene que cuidar las dinámicas de cada sociedad y desde luego esto se ve a distancia. Pero así como yo les he pedido que ustedes todos nos manifestemos sobre el caso de Venezuela, creo que también es nuestro deber, digamos, abrir desde, como dice un amigo, nosotros venimos del futuro, ¿no? El espejo que adelanta.
Exactamente, y muchas de esas cosas ya las vivimos y sin duda cometimos muchísimos errores. Yo insisto que el error superior fue subestimar que era lo que estábamos enfrentando, ¿no? Y es una cosa brutal y trasciende lo ideológico, ¿no? Yo estoy convencido que, y yo siempre se lo decía a mis amigos chilenos, desde hace muchos años, para este sistema es crucial destruir a Chile. Destruirlo porque Chile es un referente de cómo el liberalismo político, más allá del liberalismo económico sin duda, cómo además las instituciones sólidas, el libre mercado, la propiedad privada, genera bienestar y era muy fácil contrastarlo con los demás países de la región y no podías alegar a temas de cultura, de idioma o de bienes naturales. ¿Me explico? Ahí está, es un concepto de la sociedad, una concepción de la sociedad y es un conjunto de valores que estimulan el mérito, la excelencia, la cooperación, que son esenciales en una dinámica de mercado. Y por eso detrás de Chile estaban desde hace mucho, mucho tiempo y a mí me duele profundamente lo que está ocurriendo. El rehacer el marco constitucional, eso es de librito, nosotros lo vivimos aquí, y claro, se pone en un ropaje, insisto, de democracia participativa, de justicia social, tiene un solo propósito, aferrarse al poder. Y creo que en Chile vienen tiempos complicados, sin duda. En esto del espejo que adelanta de Venezuela, ¿no? Que nos pone muy triste por Venezuela, lamentablemente nos sirve, quizá, ojalá nos sirva para alertarnos en otros países. Acá hay algunas preguntas que apuntan al tema de las clases medias. En Argentina siempre solemos decir, ingenuamente, no vamos a ser Venezuela porque tenemos una robusta, o teníamos una robusta, cada vez más enflaquecida clase media, que al final del día es la que sale a pedir sus derechos y demás. Esa clase media, educada, con ahorros, relativamente pertrechada económicamente, se ha venido diezmando de una manera escandalosa en Argentina a medida que la pobreza va creciendo. ¿Cómo fue ese proceso en Venezuela? O sea, ¿qué podemos esperar políticamente de un electorado cada vez más pobre? Entonces, es una pregunta difícil, ¿no? Pero ¿cómo pueden cambiar el paladar electoral cuando cada vez más gente necesita del Estado para comer? Fíjate, y ya ni siquiera el Estado les va a dar de comer. Sí, Lo que ha exacto. ocurrido en Venezuela y por eso se van. Y yo lo primero que les pido es que no creamos que esta cosa es nuevamente producto de malas políticas, que las cosas les salieron mal. No, no, no. O sea, empobrecer a la sociedad es uno de los propósitos precisamente para sumergirte en la dinámica de la supervivencia. Y cuando además tú fracturas la familia, la debilidad espiritual y emocional se acentúa enormemente, porque la gente entra en un espacio de profundo desconcierto, tristeza, desesperanza, desprotección. Es tremendamente complejo, emocionalmente muy duro. Nosotros teníamos una clase media vibrante y preparada. Sin duda, en los últimos años, democracias, digamos, del sistema, del periodo democrático de Venezuela, se cometieron errores garrafales en el sistema político, donde se exacerbó la corrupción y donde yo creo que ahí surgió, era un caldo de cultivo maravilloso para que apareciera un sistema militarista y populista como el chavista, ¿no? Yo creo que hay que asumir que hubo muchísimos errores del sistema político y de la sociedad en su conjunto antes que llegara Chávez, ¿no? Pero obviamente ellos supieron aprovechar esto y rápidamente. Y fíjense, no es un tema de plata, o sea, en Venezuela el chavismo ha recibido más de, ¿cómo se dice? En inglés es 1 trillion, en venezolano es un billón, o sea, es 1 millón de millones de dólares. Es decir, no es falta de plata, no es falta de plata, o sea, ellos han saqueado al país y empobrecido simultáneamente a la nación.
Bueno, esta frase hay que subrayarla, ¿no? El empobrecimiento no es una consecuencia no deseada, accidental, porque a veces uno dice, che, pero ¿cómo hacen esto si esto no va a funcionar? Como ahora estamos Correcto. cerrando, no sé si lo sabías, no tenés por qué saberlo, pero ahora estamos cerrando exportaciones de carne. Vos imagínate para Argentina lo que significa cerrar exportaciones de carne. Ya no superaron países como Uruguay y Paraguay en exportación de carne. A Argentina, ¿no? Pero Es ya va, ya va, ya como va. Me lo estás diciendo a mí. claro, Venezuela está ustedes con petróleo, importando exacto, gasolina. exacto, a ustedes con petróleo, los cubanos con azúcar, digamos. No, 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 Sí, no. ese nivel de locura. Y uno trata de analizar la racionalidad como si enfrente hubiese racionalidad. Y decir, che, Exacto. sabrán que esto hace caer la producción futura y después... No, lo que vos estás diciendo es, mira, esto no es una consecuencia no deseada, esto es deseado, esto es romper todo el aparato productivo para volverte más pobre y por ende más dominable. Te digo una cosa, Alejandro. Yo hace unos años hablaba, tengo muchos amigos y respeto mucho a la gente que trabaja el campo, desde fincas chiquitas, haciendas, ganaderos, etcétera y tal. Y cuando empezó todo el proceso masivo de expropiación y de invasión del sector productivo en Venezuela, se me acercaban mucho y me decían, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo tengo la finca más productiva donde le he invertido y unas tierras que eran áridas las he convertido en una zona muy productiva y con tecnología, etcétera? Y yo decía, precisamente por eso, Claro. precisamente por eso. Y porque además hay una lógica de ocupación del territorio por parte de estos criminales. Y quienes trabajan en el campo de verdad y que tienen además relaciones de enorme solidaridad y apoyo a las comunidades de la zona, eran el enemigo. Y había que literalmente arruinarlos, Uh -huh. cosa que han hecho. Y esas 5 millones o más de hectáreas invadidas, como yo te decía, hoy en día no producen nada y el país se muere de hambre. Sí, sí. Quiero ir a un par de preguntas sobre a noticias lindas, digamos, pero antes te voy a ir con una incómoda, o espero, o relativamente incómoda, no con ánimo de incomodarte, pero vos sos una persona creyente. ¿Cómo, cómo estás viendo la función del argentino con más poder de la historia de la humanidad, que es el Papa Francisco, en todo esto, ¿no? Yo te diría que no es incómoda, es dolorosa, porque sin lugar a duda yo tenía una enorme ilusión. Una cosa es el rol, digamos, como guía espiritual, pero Sí, sí, como pastor. indiscutiblemente Sí. el Vaticano ha tenido un rol político fundamental y es una de las instituciones más respetadas en el mundo entero, por razones obvias. Y en Venezuela, la Iglesia Católica, somos mayoritariamente católicos, ha sido, debo decir, visionaria en el proyecto de dominación de Chávez y súper valiente, desde los párrocos hasta los obispos en estos 20 años de chavismo. Por lo tanto, ese relativismo hacia lo que ocurre en el país, de hablar de dos partes iguales, cuando se habla de violencia de lado y lado, yo digo, pero ¿qué es esto? Es un régimen que está asesinando una nación desarmada, que está matando niños de hambre, que está creando redes de prostitución infantil, pero que además está combatiendo a la propia Iglesia Católica y al cristianismo en general, estimulando, yo no te estoy hablando de otras religiones, yo te estoy hablando de brujerías, prácticas satánicas, unas cosas monstruosas que el propio Chávez impulsó. Entonces uno realmente no entiende cuando frente a lo que yo considero es una operación contra Occidente y los valores desde la democracia y uno de sus pilares, los principios y valores o ideales de Grecia, hasta las ideales y los valores y las creencias, digamos, del cristianismo, el catolicismo romano, cómo ser neutral o cómo plantear un relativismo en este contexto. Es incomprensible para nosotros. Bien, bien. Bueno, y vinculado a dos preguntas que hacen acá por el chat, te pregunto por un par de destinos un poco más agradables. Uno, Ecuador con la victoria de Guillermo Lasso, sé que lo conoces bien, que logró derrotar al correísmo tan instalado durante mucho tiempo. ¿Qué opinas de eso? No, es un paso histórico y lo que hizo el pueblo de Ecuador y Guillermo Lasso como líder es monumental porque
porque evidentemente se veía muy cuesta arriba, se veía muy difícil, pero yo también creo que hay que hacerle un reconocimiento a Lenín Moreno, porque Sí, no creo que sin el gobierno de Lenín Moreno, que conocía el monstruo por dentro, así es. hubiese podido llegar a una elección competitiva. Si Lenín Moreno no hubiese decidido revertir las acciones que había hecho Correa en términos de control de los medios de comunicación, de control del sistema electoral, de control de las Fuerzas Armadas, de control digamos, de la transparencia y la posibilidad de revertir la represión, no hubiese podido haber una elección libre en donde las mayorías se expresaran y tu voto eligiera. Dicho esto, yo creo que nunca podemos darnos por satisfechos, y yo repito, veamos el caso de Bolivia o veamos el caso de Argentina. Esta gente se mantiene al acecho y cuando no pueden por las buenas lo intentan por las malas. Y a mí no me extrañaría que en el corto plazo pretendieran generar esas mismas dinámicas de desestabilización que han provocado Claro. hacia el gobierno de Duque o de Piñera, también hacia Lazo. Un estallido más grande en Ecuador, donde la izquierda no gobierna, trata de hacer que estalle todo. Absolutamente. ¿Y cómo te cayó la noticia bueno, de la Tierra Madre, podríamos decir? Es una partecita de la Tierra Madre, pero una parte que queremos mucho, como es la Comunidad de Madrid, de la victoria de Isabel Díaz Ayuso, pero sobre todo del sopapo que se comió Pablo Iglesias y demás. Sí. Yo digo por Isabel, porque quizás es una de las pocas elecciones en la historia tan monumentales donde la gente está más satisfecha por el derrotado, ¿no? Hay que entenderlo Sí, por lo claro. que representa, pero ese individuo no solamente, hay que decirlo, está involucrado en todo tipo de relaciones de corrupción con el régimen chavista, también con Bolivia, también en Ecuador, y bueno, ahorita está en Perú. Está activamente haciendo campaña en Perú a favor de Castillo. Entonces, aquí los que quieren chuparse el dedo, como yo te decía antes, le va a costar, porque como te decía, la ingenuidad a estas alturas es tan costosa y tan letal como la complicidad. Bien, bueno, no te queremos quitar más tiempo, te agradecemos muchísimo. Nos quedamos con esto de, vos sabés que Fundación Libertad a Venezuela no le va a soltar la mano nunca, a pesar de que en Argentina estamos teniendo problemas homólogos, digamos, porque como vos decís, y esto lo venís repitiendo hace mucho, incluso antes de esto te dije, o sea, lo de libertad y comunismo de Díaz Ayuso me gusta mucho, pero es algo que viene diciendo María Corina Machado hace muchos años en la región, y que tenemos que trabajar juntos porque el enemigo es común y el enemigo es el mismo. Total. Déjame agregarte una cosita, Dale, Alejandro, si me claro. das un minuto, ¿no? Por Porque favor, sí. mucha gente me dice, bueno, si tú crees que esto es una cosa tan monstruosa, hay tantas fuerzas afuera, ¿por qué sigues dentro? Yo estoy aquí en territorio venezolano. Hay una razón, yo tengo casi 8 años con prohibición de salida del país y si yo salgo, no puedo regresar. Simplemente no puedo regresar. Y yo estoy convencida que así como se requiere una alineación de las fuerzas externas, que entiendan que por su propia ilegítima defensa hay que cercar a los secuestradores que están asfixiando y destruyendo nuestra nación, y porque eso representa una amenaza para su propia seguridad nacional, estoy igualmente convencida que está cada día más surgiendo unas generaciones de venezolanos clarísimos sobre lo que es el socialismo, el control del Estado, y que nunca antes han conocido sino eso, porque además son generaciones y generaciones de estados muy ricos con una sociedad a su servicio, y eso era parte de lo que el modelo del rentismo petrolero provocó. Claro. Yo estoy convencida que Venezuela va a ser un poco como la Polonia de las Américas, ¿no? Como estas ex repúblicas soviéticas que después de haber vivido el horror del comunismo y del socialismo se abren a las ideas que sí funcionan. Y está surgiendo una sociedad que, a pesar de cómo han demonizado y satanizado el capitalismo, la propiedad privada, etcétera, recuérdate que Chávez recorría el país diciendo que ser rico es malo. Bueno, yo recorro el país diciendo que ser rico es rico. Rico sobre la base del trabajo, de la riqueza intelectual, de la riqueza cultural y desde luego material. Y hoy, en estudios que se están haciendo y con los cuales yo creo, tú ves que más del 56, del 60%, más del 60% de los venezolanos, entre capitalismo o socialismo, se declaran capitalistas, por la calle del medio. Yo creo que hay una enorme oportunidad y sobre eso tenemos que construir para lograr una transformación
total y profunda de nuestras naciones con pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos. Yo coincido, yo en lo dinámico estoy viendo cosas en Argentina que me entusiasman mucho, sobre todo en los jóvenes. Veo que se declaran procapitalistas y liberales sin ningún tipo de prurito, ni prejuicio, ni culpa de clase. Lo veo en lo dinámico lo veo muy interesante. En el medio tenemos que tratar de bancar la parada. Yo no juzgo a quienes en situaciones difíciles deciden irse o lo que sea, son situaciones muy personales. Pero si todos nos vamos, primero que no va a haber lugares para irnos, porque se está complicando en todos lados. Y segundo, que las cosas nunca van a cambiar para mejor. Entonces te felicito doblemente por ser lo difícil que es estar en Venezuela, ser lo difícil que es estar en Venezuela para María Corina Machado. Así que a vos y a Pedro, eterna gratitud y respeto. Y te voy a decir una cosa más. Cuando estuve en Venezuela, compré esto. La vino tinto. Porque además es una remera hermosa. Además, bueno, me gustaría que la selección juegue un poco mejor. No lo hace, lamentablemente, pero claro. Pero además, en esa ocasión le cuento a los amigos que están viendo, tuve la oportunidad de compartir un tiempo con María Corina, le están por hacer una entrevista y me la pidió. Así que esta remera la usó para una entrevista en Venezuela, bueno, te acordás, pues fue hace mucho tiempo, pero sí, así que yo siento como que está bendecida. Está bendecida esa remera. Como todo es posible que América Latina, yo no descarto ese día donde la selección venezolana le dé una paliza a la Argentina, ¿viste? Bueno. Ya ahí vamos a tener que discutir un poquito. Pero te voy a llevar. No estaremos del mismo lado en las gradas ese día. Espero volver y llevarte una remera de Argentina. Espero Dale, una para vos y una para. Tengo. Bien, si bien. Mi hijo mayor es fanático de la selección de ustedes. Bueno, un beso gigante. Tiene sentido. Bueno, muchas gracias, María Corina. Ha sido un gusto, como siempre. Muchísimas gracias. Mucha fuerza. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. A todos los amigos que quieran volver a ver esta entrevista, la pueden ver en nuestro canal de YouTube dentro de un ratito nada más, que Pamela la va a estar subiendo. Gracias por participar. Perdón, Iván, veo que pusiste la mano, pero se me pasó el tiempo. Gracias a todos por estar. Nos vemos la próxima. La semana que viene, les cuento a los que todavía no se desconectaron, vamos a estar haciendo un evento sobre el conflicto en Medio Oriente. Así que les vamos a estar mandando la invitación para el que quiera participar. Muchas gracias. Hasta luego.